Voy a grabar. Buenas tardes a todas y todos. Hoy día estamos en la sexta sesión de este curso. Yo dije que era como la cuarta. Esta es la sexta sesión de este curso de la cuerda del Escazú y el litigio climático. La clase de hoy va a estar dividida en dos bloques. El primero va a estar a cargo de César Gamboa, que es asesor senior de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR de Perú. Es abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Democracia y Buen Gobierno y doctorado del programa Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. El título de su segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es miembro del grupo consultivo externo del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Consejo Directivo de Profonam. Ahí César nos contará si es que le parece bien qué es eso. Muchas gracias a todos y todas, y los dejo. Luego les voy a presentar a Cristian, que es nuestro segundo profesor, pero en este momento los dejo con César, que tuvo un problema técnico con su computador, así que le vamos a estar ayudando pasando las diapositivas de su presentación, y César está desde su teléfono. Cualquier problema nos van comentando. Se escucha muy bajo. Buenas tardes con todos. Gracias, Connie, por la presentación y por la invitación también a FIMA. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Espero que me escuchen bien porque la señal acá ahora me encuentro en Bogotá. No está no está muy buena. ¿Se me escucha bien, no, Connie? Sí, yo te escucho bien. Ok, ¿podrías poner la presentación? Vale. Entonces, bueno, comenzamos. La siguiente, por favor. Yo he tratado de dividir la presentación digamos, tres, cuatro partes, todo ello relacionado digamos, a lo que sería como un marco de referencia de lo que establece el Acuerdo de Escazú, que son derechos ambientales, procedimentales o de acceso ambiental, como se lo quiera llamar, en el marco de la experiencia del Perú, ¿no? Al final vamos a entrar con el tema de la experiencia climática relacionado a un litigio específico que recientemente ha ganado una organización no gubernamental en Perú, pero básicamente yo quiero centrar como las bases del debate de la regulación ambiental, primero en América Latina, después en Perú y de ahí entrando ya a Escazú, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hay varios teóricos que han mencionado que, digamos, a partir de los 90 el principio de protección ambiental se expande, ¿no? Se extiende sintomáticamente bajo el consenso de Washington y comienza a transformarse los principios a reglas, ¿no? Básicamente es que lo que se consideraba antes de los 80, ¿no? En distintos proyectos de inversión público-privada, donde hubieron impactos terribles, se transforma el principio de protección ambiental a una serie de reglas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la obligatoriedad de la certificación ambiental antes de permitir que o sea, autorizar una actividad, proyecto público-privado mixto, ¿no? En otras palabras, antes de que se opere una concesión minera, petrolera, eh, o se otorgue la autorización de una obra de infraestructura, por ejemplo, tenía que contarse primero con un EIA aprobado, un estudio de impacto ambiental, ¿no?
o una certificación ambiental. Bueno, lo que vemos a partir del 2000 es casi un proceso de desmantelamiento de ese proceso de principios a reglas en la regulación ambiental, porque comienzan a aparecer una serie ustedes me haber escuchado, los estándares, ¿no? En realidad, una serie de iniciativas voluntarias que de una manera tratan de, no diré de desmantelar, pero sí de flexibilizar la regulación ambiental en distintas esferas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, internacional, este proceso de reglas a principios nuevamente nos trae, pues, la iniciativa para la transparencia de industrias extractivas, ¿no? Y ITI, donde Chile está ahorita candidateando para ser parte de la familia, OGP, entre otras, ¿no? La siguiente, por favor. Este proceso no es, digamos, no se detiene ahí. Ah, igualmente, a partir del 2010 comienza la revisión de lo que vendría a ser los sistemas de salvaguarda ambiental y social, los marcos regulatorios de los bancos públicos, de los MDBs, ¿no? Del Multilateral Development Banks, ¿no? Y comienza con el IFC y su Performance Standard, después sigue el Banco Mundial, después sigue el BID, después sigue el BID, ¿no? Y la tendencia es a debilitar lo que es la institucionalidad o las garantías que establecía que el principio de protección ambiental tenía que cumplirse a través de estos marcos de salvaguardas que habían establecido estos bancos para cuando ellos decidían otorgar un préstamo, que muchas veces eran y la tendencia ha ido no solamente en esta esfera internacional, como hemos señalado, sino también en una esfera nacional, ¿no? La siguiente, por favor. Otro hito de este proceso, la siguiente, por favor, Connie, es que lo vemos en en la regulación climática, ¿no? No es que el protocolo de Kioto haya sido se haya cumplido, ¿no? A rajatabla. Evidentemente hubo una resistencia en ese sentido, pero lo que podemos ver es que, eh, este proceso es una, pero no importa. En la legislación climática también vemos cómo aparecen una serie de iniciativas como el Red Plus, ah, bueno, el fracaso del Acuerdo de París, ¿no? O sea, en realidad pasamos del multilateralismo al un unilateralismo y la discrecionalidad de cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, en este caso de materia climática. Pero no está exento tampoco de matices esto que les estoy mencionando. O sea, también se encuentra lo que hemos llamado, lo que llaman algunos autores, la emergencia del radicalismo ambiental, ¿no? Aparecen ideas nuevas, sobre todo producto de lo que han llamado el constitucionalismo mágico o la retórica constitucional, que es el constitucionalismo de Ecuador y Bolivia, que entre el 2008 y 2009 sacan nuevas constituciones, antes ya Venezuela, mencionando el summa causa y los derechos de la naturaleza, la Pachamama, ¿no? Y otros teóricos haciendo críticas al modelo de desarrollo sostenible, como Budinas con el post-extractivismo o sus alternativas, ¿no? El punto es que lo que quería decirles es que, si bien es cierto, hay este debilitamiento de la regulación ambiental que venía de los años 90, aparece también esta emergencia del radicalismo ambiental, ¿no? La siguiente, por favor. Y este, en los últimos años, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Bueno, ciertamente hay una serie de avances, diría yo. Algunos consideran que es una construcción muy importante, la opinión consultiva de la Corte Interamericana en el 2017, el propio Acuerdo de Escazú. Yo diría que es una combinación de iniciativas que no terminan o sea, si bien es cierto, tratan de nuevamente reorganizar instituciones, procedimientos, normativas en función del principio de protección ambiental. Lo cierto es que también seguimos encontrando estas iniciativas políticas, o en todo caso eh, menos de naturaleza
esa normativa, o en todo caso, menos en un sentido de financiamiento climático de los gobiernos de turno, en todo caso, de los últimos 10 años, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya, digamos, les he tratado de dar un matiz de que no vamos a encontrar, la siguiente, por favor, eh, Connie. Gracias. Lo que quiero decir es que no, este proceso de idas y venidas, de olas de la regulación ambiental que parte de principios a reglas y ahora venimos de reglas a principios, pues tiene también sus matices y no está exento de un proceso complejo, ¿no? Contradictorio. Producto, evidentemente, de otros procesos políticos, económicos. Y en el caso peruano, yo quería presentarles también, antes de entrar al tema de fondo, que la regulación ambiental propiamente, o sea, el principio de protección ambiental nunca es, desde un punto de vista jurídico, nunca ha sido perfecto, porque la Constitución 93 es una constitución considerada neoliberal, en otras palabras, que trata de promover una economía social de mercado, pero con varios elementos de lo que se ha considerado el pensamiento neoliberal en la economía y en la sociedad, ¿no? O sea, el Estado, eh, se flexibilizan los marcos regulatorios y se promueven ciertos principios básicos como la subsidiariedad del Estado en la economía, el libre mercado, la libre empresa, y por ende el principio de protección ambiental se considera una externalidad, una cuestión colombiana, ¿no? Que el principio es clave. El propio derecho con la Corte Constitucional se va completando y complejizando esa triada, ¿no? En el caso peruano, yo lo que sí puedo decirles es que a partir de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que termina por suscribirse en 2008, trae cosas positivas y negativas. Una de las cosas positivas es que el gobierno de ese entonces, Alan García, se sintió obligado por la presión de los grupos de sociedad civil, ¿no? Ambientalistas, de organizaciones indígenas, a fortalecer lo que es el principio de protección ambiental a través de la institucionalidad. Y en ese año, y entre el 2008 y el 2011, se crea el Ministerio del Ambiente, un organismo, una agencia para fiscalizar ambientalmente, se comienza a concentrar la función de evaluación ambiental, pero esto no es, digamos, una dádiva o en todo caso un desprendimiento, sino es producto, si bien es cierto, a nivel se producen ciertos acuerdos o consensos o coaliciones para que ello se dé. La siguiente, por favor. Lo que uno puede ver en la regulación ambiental peruana, en este rápida cronograma, ¿no? De hitos de la regulación, es que hay un elemento fundamental para la construcción del principio de protección ambiental. En el año 2000 comienzan a otorgarse una serie de concesiones mineras y que dan los primeros visos de una serie de movilizaciones por el derecho al medio ambiente de ciudadanos, de comunidades, que terminan por reformar años después la regulación ambiental, ¿no? Entonces, no es que venga de arriba hacia abajo el proceso, sino que viene de abajo hacia arriba, ¿no? La siguiente, por favor. Y yo, o sea, estoy mencionando acá en esta diapositiva algunos proyectos, no son todos, ¿no? O sea, pero son algunos de los más emblemáticos. Algunos han generado lastimosamente asesinatos y muertes, actos de violencia, como ocurrió el conflicto de Bagua, o en el caso de Conga, ¿no? Movilizaciones grandes como en el caso de Tambo Grande, ¿no? Pero si uno puede ver, he tratado de resumir de que muchos de estos proyectos al final han generado cambios sistémicos en la regulación ambiental, ¿no? Proyectos mineros como el de Tambo Grande generaron la mejora de los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Seguramente en Chile o en otros países al inicio ocurría que para poder acceder a la ley ya uno tenía que ir al auditorio del Ministerio de Energía y Minas o del sector correspondiente en la capital, ¿no? Y no en donde se desarrolla el proyecto. Y lo que quiero decir con esto es que en cada uno de esos casos uno puede ver que al final los conflictos socioambientales, como los conocemos en el Perú, han generado cambios sistémicos. En no todos los casos, pero en muchos de ellos sí, eso hay que reconocerlo.
Entonces, el actor local, y cuando hablemos de cambio climático, de la gestión forestal, de la regulación ambiental en general, es sumamente importante porque es en el territorio, que es un recurso natural, en donde se gestan las disputas relacionadas al recurso natural. No, la siguiente, por favor. Ahora, no hay que desconocer, pues, que, una más, un clic más, no hay que desconocer que hay un actor importante, ¿no? Como ocurre en nuestros países, el sector privado que tiene el poder de extraer los recursos naturales dados por los estados a través de distintos títulos habilitantes. Tiene un gran poder económico, social, político, tiene incluso narrativas relacionadas al modelo de desarrollo y cómo vamos a crecer, ¿no? Pero evidentemente también es un actor que impacta en la regulación ambiental, sobre todo cuando esta regulación se define y se diseña a nivel administrativo, reglamentario, ¿no? Y bueno, acá les he colocado algunos comentarios donde se ven que estos grupos empresariales se han opuesto, por ejemplo, a la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú, ¿no? Como también a otras reformas regulatorias ambientales que lo que perseguían era perfeccionar, terminar de encumbrar el principio de protección ambiental. La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar entonces a la tercera parte. Estoy tratando de correr lo máximo posible para cumplir con el tiempo. Con respecto a los derechos de participación, ¿no? Vamos a hablar de participación, consulta y acceso a la información rápidamente. La consulta previa, ¿no? De indígenas. La siguiente, por favor. Hace poco salió un estudio eh, de, del Banco Mundial, si no me equivoco. Bueno, hace poco, no, el año pasado. Y yo solamente trato de sistematizar algunos de lo que ellos llaman las características del modelo extractivo en América Latina, ¿no? Digamos, estos son tres, pero ahora hay muchos más, ¿no? Hay muchas más características que terminan por moldear la regulación ambiental y por tanto el ejercicio de estos derechos ambientales, como sería pues la implementación del Acuerdo de Escazú o en la agenda climática, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero por lo menos hay tres elementos de este modelo, ¿no? Que impactan en el rol que tenemos en nuestro país y en cómo se regula ambientalmente estas actividades, ¿no? Una tensión entre regulación y autorregulación del mercado. Pensémoslo cuando hemos escuchado cuando actores económicos dicen que no es necesario pues mayor regulación y por tanto no es necesario, por ejemplo, mayores obligaciones en materia climática, ¿no? En el Perú fue muy interesante que se pusieron a la inclusión de la ley de cambio climático una obligación de incluir una evaluación de impacto climático en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Otra tensión que vemos es entre inversión y derechos. Acá lo que uno se le viene a la mente es los conflictos sociales y ambientales, socioambientales que le llamamos acá, la criminalización de la protesta, ¿no? La afectación, por ejemplo, a los defensores ambientales, etcétera, ¿no? Y finalmente la corrupción ve como un signo de la opacidad, de malos negocios, ¿no? Versus la transparencia, que es una obligación del Estado y el derecho de acceder a la información, un poder que tiene el ciudadano, ¿no? Y con distintos casos podríamos hablar que también eso afecta a la regulación ambiental y especialmente climática, ¿no? El COVID simplemente lo que hizo fue acrecentar este mal, ¿no? Estas problemáticas, eh, incluso en las narrativas de la regulación ambiental, uno puede verlo como cualquier ciudadano en general, después de ver que nuestra vida es tan efímera, tan finita, uno prefiere sacrificar el futuro o la naturaleza para poder seguir viviendo el día de hoy, ¿no? En muchas partes del Perú, pues mucha gente murió y mucha gente volvió a la pobreza. Cerca de 3 millones de peruanos han vuelto a la pobreza en estos 3 años y por tanto son capaces, por ejemplo, de invadir áreas protegidas, de migrar a otras áreas de ecosistemas frágiles para poder, evidentemente, subsistir, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, este marco de gobernanza tiene que ser testeado constantemente. De hecho, es un marco, en el caso de la gobernanza ambiental o climática, imperfecta, ¿no? Hay estados medio atrofiados, como el peruano, donde hay una buena regulación eh,
que se bifurca, ¿no? Que es extensa, profusa, o que hay instrumentos de planeamiento, pero que en la práctica no son efectivos, ¿no? Es- Hay distintos principios de la gobernanza, pero en todo caso yo solamente quería mencionar que cuando hablamos de participación, de transparencia, de acceso a la información, incluso el derecho a la consulta previa, estamos hablando de estos principios. Y es cierto que en la gobernanza han avanzado estos principios como la transparencia y el acceso a la información con los marcos regulatorios nacionales desde el 2000, la consulta previa en el caso de los últimos 15 años, pero otros no, por ejemplo, ¿no? Como la rendición de cuentas o la medición de la efectividad de la gestión pública, ¿no? Entonces, eso también le corre traslado a la regulación ambiental y sobre todo a la regulación de cómo se gestionan los recursos naturales, ¿no? La siguiente, por favor. De hecho, yo acá les coloco ejemplos, creo que no va a haber tiempo así como de entrar en detalle, pero ¿por qué? O sea, porque no es discutiendo con otros stakeholders, siempre se pregunta, ahora además que en el Perú hay mucho ataque contra las ONGs, siempre se pregunta, pero ¿por qué se interesan sobre estos temas de las inversiones o cómo se utiliza el gas o el petróleo? Y bueno, porque son asuntos públicos, es un bien común, ¿no? Y sobre todo porque mientras más transparentes sean estas inversiones, menos posibilidad le daremos a los actores privados o cualquier actor a usufructuar de esos bienes y a generar actos de corrupción y a perjudicar a todos los ciudadanos. Y bueno, este es un cuadro muy sencillo que fue un pedido de acceso a información hace en 2007, 6, 7 debe haber sido, hace ya 17 años, ¿no? Pedido de acceso a información, en 2 meses diferentes nos dieron la información y, o sea, rápidamente, si uno ve esta gráfica, lo que les podría decir es que hay 4 columnas, ¿no? En las 2 primeras columnas de la izquierda es un primer análisis de cuánto gas necesitaba el Perú, ¿no? De acuerdo a las reservas probadas, la recta roja y la verde, el Perú tenía aproximadamente 8 trillones de pies cúbicos de gas natural seguros, ¿no? Que era la roja. Entonces, como se había proyectado que la demanda por los próximos 18 años, el Perú iba a necesitar el 50% de ese gas del lote 88, de esa línea roja, bueno, dijo, bueno, hagamos negocio, mercantilicemos esa ganancia rápidamente y exportemos la mitad. Y el Perú suscribió un contrato con Han Oil en ese momento para exportar la mitad de esa línea amarilla, ¿no? Lo que dice el proyecto de exportación. Bueno, eso fue en diciembre. En enero de 2007, cuando pedimos nuevamente la información, porque iban a actualizar los datos, si ustedes pueden ver, se actualizan, ¿no? La línea roja es un poquito más, es 8,35 trillones cúbicos de gas natural. Sin embargo, el ajuste señala que la proyección a 20 años ya no es de 4 trillones, sino es de un 50% más de lo previsto un mes antes, ¿no? De 6 trillones pies cúbicos de gas natural. Es decir, que el Perú había hipotecado su futuro porque ya había decidido exportar la mitad de sus recursos. Entonces uno puede decir, bueno, se equivoca, cualquiera se puede equivocar, pero no. O sea, lo que hay atrás, después de los años que han sobrevenido, es una serie de negocios, componendas de justificar la posibilidad de extracción del gas natural, de la exportación del gas natural a otros países como España y México para favorecer a las empresas en detrimento de la seguridad energética, por ejemplo, del Perú. La siguiente, por favor. Igual pasó años después con el proyecto, bueno, con el acuerdo energético entre Perú y Brasil. Y no me voy a detener en este cuadro mucho ya, porque era una propuesta del Perú básicamente de Perú y Brasil suscribieron un acuerdo energético para construir hidroeléctricas en la Amazonía peruana, y la idea era que si hubiera un excedente de energía, que sí lo iba a haber porque nuestra matriz eléctrica es pequeña, le vendiéramos energía eléctrica al Brasil. Entonces Perú propone por escaladas cada 10 años cambiar los porcentajes, ¿no? Primero 80 para Brasil, 20 para Perú, 60, los siguientes 10 años 60, 40 y los últimos 40 para Brasil, 60 para Perú. Brasil no lo aceptó porque quería un porcentaje permanente de los 30 años, pero lo que averiguamos es que no había ningún sustento técnico detrás de ello, ¿no? Entonces,
Mi punto es que esto permite de alguna manera evitar que eso ocurra. O sea, y además el rol activo de la sociedad civil para que estos negocios, estos malos negocios, no se repliquen, porque entre uno y el otro, entre el gas de camisea y los acuerdos energéticos, fueron 6 años, ¿no? La siguiente, por favor. De hecho, es tal el aporte de la participación ciudadana que ahora, con distintas fuentes tecnológicas, son organizaciones de sociedad civil, en este caso con el ACA, que es una ONG, nos señalan por el análisis que ellos realizan el impacto, por ejemplo, de la deforestación producto de la minería ilegal en la Amazonía, ¿no? Uno puede ver entre la toma de fotos del noviembre del 2020 a diciembre del 2022 cómo se ha ampliado la deforestación y en este caso la degradación del suelo producto de la minería ilegal, ¿no? La siguiente, por favor. O también, por ejemplo, este otro caso es otra ONG Propurus que eh, hace seguimiento y monitoreo de una serie de comunidades. Ustedes pueden ver acá los polígonos, son comunidades nativas en la Amazonía peruana. Y estos pequeños avioncitos en realidad son pistas de aterrizajes que además amplían en las líneas naranjas y amarillas la deforestación o rojas, pero estas avionetas, estos avioncitos en realidad son pistas de aterrizaje, ¿no? Son alrededor de 66 pistas de aterrizaje en más de 100 comunidades, ¿no? Algunas de estas pistas son compartidas por comunidades, entonces estas pistas lo que trasladan es cocaína, ¿no? Y bueno, la cocaína en la Amazonía está asociada también a la tala ilegal, al tráfico de tierra y a los asesinatos, ¿no? La siguiente. Entonces, dándoles este eh, digamos, quizás muy pesimista, pero también muy aleccionadora experiencia de la sociedad civil con respecto a, a lo que sucede, digamos, a su aporte desde la participación en el proceso de la gestión de los recursos naturales, uno podría resumir que en realidad hay una atrofia en esta gestión, ¿no? Porque toda esta información no se toma previamente, ¿no? Es decir, si uno simplifica la gestión de los recursos naturales en dos etapas, en la toma de decisión y en la implementación, lastimosamente los instrumentos de planificación que tienen principios orientadores, donde se elaboran diagnósticos que te permiten llegar al territorio y analizar las potencialidades de los recursos naturales, no son vinculantes o finalmente no terminan por recoger esta información que acabo de presentarles para tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, tenemos el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica, políticas sectoriales o regionales, pero no tienen alta participación ciudadana, tienen poca transparencia, o en el caso de los indígenas ni siquiera se les consulta muchas veces, ¿no? Más bien es ya cuando se ha tomado la decisión, cuando existen candados jurídicos por los cuales a los terceros, es decir, al sector empresarial, a los privados, se le da ya la total libertad y capacidad para moldear el territorio a través de la extracción de recursos naturales o en la realización de una obra de infraestructura, es en la etapa de esta implementación de esta decisión, es decir, en la etapa de proyectos donde ya no hay margen de opción para lograr acuerdos políticos, para ampliar la capacidad de influencia de la participación ciudadana, para evitar que hayan actos de corrupción, ¿no? Y es cierto, en el caso peruano, lo que le podría decir es que la ley ha tenido que recibir, ha tenido que colgarse a las espaldas todas las demandas locales y ha tenido que recrear y incluir distintos mecanismos de participación o de transparencia, ¿no? Por lo menos vamos a ver tres momentos, seguramente más adelante, pero acá en esta gráfica ustedes pueden ver el número uno en el medio justo de la diapositiva, que es los talleres informativos, que son los momentos antes del otorgamiento de derecho, la participación ciudadana durante el estudio de impacto ambiental y la vigilancia comunitaria durante el desarrollo de todo el proyecto, ¿no? Que es por la presión de las comunidades, de los actores locales, es
digamos, uno de los derechos que más se ha potencializado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, entonces lo que vemos es que en el caso de la participación ciudadana, por lo menos hay tres momentos, ¿no? Antes del otorgamiento de un derecho o título habilitante, durante el desarrollo, elaboración y aprobación del estudio de impacto ambiental y durante la vida del proyecto, ¿no? Esto no es un sistema perfecto, lo vamos a ver después, pero quería recalcarlo, ¿no? Lo siguiente, por favor. Ahora, la experiencia que nosotros hemos tenido acompañando a las comunidades amazónicas, hemos encontrado que evidentemente los proyectos que tienen mayor legitimidad, pero bastantes complicaciones son sumamente complejos, ¿no? Son estos proyectos los que necesariamente tienen que contar con un tipo de mecanismo de participación ciudadana que son los talleres participativos o audiencias públicas, ¿no? Y evidentemente el monitoreo y vigilancia ambiental es necesariamente participativo, es decir, que para poder monitorear el proyecto tiene que conocerse realmente en el territorio, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, yo me he detenido en la consulta previa porque es algo que el Perú, producto del conflicto de Bagua, donde murieron policías indígenas en 2009, finalmente aprobó en 2011 una ley de consulta previa y después un reglamento. Y en Centroamérica ha sido tomado bastante como un ejemplo, ¿no? Tiene, digamos, no voy a entrar en detalles con respecto a la consulta previa, pero sí podríamos decirse que refuerza la participación política y administrativa de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía de las zonas, y de la zona andina en relación a la definición de su prioridad de desarrollo y en el desarrollo de proyectos extractivos en sus tierras, ¿no? Eh, bueno, acá les dejo la diapositiva, pero en cada uno de estos puntos ha habido una serie de, no diré de malos entendidos, pero sí de desencuentros entre las empresas, el Estado y las comunidades, ¿no? Es algo que el Perú ha ido superando poco a poco y en todo caso todavía sigue una batalla por dar, ¿no? La siguiente, por favor, porque en realidad, como las mostraba en el gráfico de las etapas de la gobernanza de los recursos naturales, lo cierto es que para que haya una consulta previa efectiva, es decir, para que la participación ciudadana tenga capacidad de influencia también en las decisiones de políticas públicas, tiene que ser totalmente previa a la decisión, no puede ser posterior. Y entonces es en esa toma de decisión donde a veces ocurren que stakeholders como empresas o medios de comunicación influencian en las autoridades, es donde se ve mucho más limitado la participación ciudadana. Más bien es a nivel de proyectos donde ya se discuten la distribución de los beneficios o la posible reducción de impactos, donde es muy limitada las opciones de negociación o de resolución de un posible conflicto, ¿no? La siguiente, por favor. De hecho, en el caso del Perú hemos tenido ya cerca de más de 100 casos de consulta previa en los últimos 13 años. Es más, ha habido procesos de consulta previa en, en- en la reglamentación de la Ley de Cambio Climático del 2016, donde los organizaciones indígenas participaron de una serie de talleres y pudieron, a- eh, digamos, influir en el diseño del marco legal, o bueno, en la implementación del marco reglamentario de la ley de cambio climático. La siguiente, por favor. Y eh, para ir terminando con este tema de consulta previa, hay una serie de proyectos que han ido recogiendo este tipo de participación, en este caso de los pueblos indígenas, cuya finalidad evidentemente es obtener su consentimiento, llegar a un acuerdo entre el Estado y estas comunidades, como es este proyecto de hidrovía amazónica, disculpe que no lo haya podido terminar de traducir, pero básicamente era un proyecto para dragar los ríos de Ucayali, Marañón y el Guayaga, y la idea era facilitar el transporte de grandes embarcaciones. Lastimosamente, en esos puntos de dragados y en estos ríos, viven una serie de pueblos indígenas que se opusieron al proyecto
Y al final, si bien es cierto, ocurrió la primera consulta previa, donde la siguiente, por favor, se incluyeron más de 88 acuerdos que iban, y miren el impacto de la participación ciudadana, en este caso de la consulta previa indígena, eh, o sea, llegaron a acordarse la reformulación administrativa o la creación, o la elaboración, aprobación de reglamentos de infracciones y sanciones de operaciones fluviales, ¿no? Este acuerdo es muy emblemático porque el impacto no solamente fue en el proyecto en sí, sino en el marco regulatorio. Pero lo que quiero decir, para ir terminando esta parte, es que el reconocimiento y la emergencia de los derechos ambientales en el Perú, incluida la consulta previa, ha tenido este impacto sistémico, ¿no? Es decir, la regulación ambiental no viene de arriba hacia abajo, ¿no? Viene de abajo hacia arriba, y parece ser que ha sido uno de los grandes motores para que se construya magros, eso sí, pero imperfecto, insuficiente, pero un marco regulatorio ambiental en el caso peruano. La siguiente, por favor. Entonces, ya para entrar al caso de consulta previa, la siguiente, por favor, vamos a hablar rápidamente de la participación y el acceso a la información. En este primer cuadro, digamos, siempre me gusta exponer este cuadro porque ustedes, a diferencia me imagino que todos los presentes son chilenos, pero el Perú, saben que está en dos oportunidades, en 2020 y 2021, rechazó el Congreso peruano el acuerdo de Escazú, ¿no? Y habían varios argumentos, uno de ellos relacionados a los temas ambientales que le preocupaban a los partidos más conservadores de Perú y a los gremios empresariales, es que el acuerdo de Escazú iba a traer mayores obligaciones, ¿no? Bueno, este es un cuadro muy sencillo. Simplemente he colocado algunas normas en la parte de abajo y en la parte de arriba estaban, digamos, una serie de preguntas con respecto a los derechos de acceso ambiental que señala el acuerdo, ¿no? Y la verdad es que en institucionalidad, en normas y en procedimientos, el Perú, al menos formalmente, cumple con el acuerdo de Escazú, con el avance. Hay países de Centroamérica, nuevamente, que ni siquiera tienen una ley general de minería, ¿no? O regulaciones específicas de participación ciudadana en el sector minero, ¿no? Y el Perú lo tiene hace más de 25 años. La siguiente. De hecho, si uno lee el acuerdo de Escazú, eh, se está viendo la pantalla, ¿no? Están viendo la pantalla que dice participación ciudadana en materia ambiental, ¿no? Sí se ve, ¿Sí? pero es como el apoyo, no es la pantalla principal donde se muestra la presentación completa, sino que vemos la diapositiva siguiente, y así. Ah, ya, pero no hay problema, pero pueden leer la Sí, pantalla sí se lee, está principal. bien. Ah, ok, ok. Sí. No, no, pero no todavía no termino. ¿Puedes retroceder, Connie? Ya voy a acabar, voy corriendo. Bueno, lo que estaba, ya me iba la siguiente. Ahí. O sea, lo que quería decir primero, caracterizando el acuerdo de Escazú, es que la anterior era, pero la 30, ¿no? Ahí está. Sí, la 30. Es que en realidad cuando se negoció, mi organización estuvo presente, también estuvo FIMA, entre otras organizaciones. eh, eh, en realidad, si uno lee los artículos del 6 al 9 es casi como un menú de opciones, ¿no? Es como si hubieran incluido distintos supuestos normativos para el ejercicio del derecho ambiental, ¿no? Unas definiciones, pero en realidad, mucho de ese contenido normativo, si uno va a los marcos regulatorios reglamentarios de Perú, de Argentina, Chile o de otros países, los vamos a encontrar, ¿no? Entonces no es que encontremos eh, grandes diferencias. En el caso del Perú, por lo menos, lo que encontraremos van a ser mayores retos. La siguiente, por favor. Y es más, la preocupación que ha tenido ciertos sectores, sobre todo los sectores privados, con respecto al acuerdo de Escazú, que iba a traer complicaciones en su ejercicio, seguramente ya lo han visto anteriormente, es que si uno analiza el texto de la norma del tratado internacional, hay una serie de cláusulas que permiten una flexible aplicación del tratado, ¿no? Es decir, una
en el momento de analizar e interpretar su aplicación de estos derechos de acceso ambiental, el artículo 13, por ejemplo, señala que los estados partes van a cumplir estas obligaciones de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales. O sea, ni siquiera dice de acuerdo con la regulación eh, nacional, sino prioridades, y esas prioridades son prioridades políticas. El artículo 7 para el tema de participación ciudadana habla de tres cláusulas, ¿no? De respeto a estándares internacionales y nacionales de participación ciudadana, una cláusula de concordancia con la legislación nacional y una cláusula de adecuación al contexto social y político de cada país, ¿no? O sea, más flexible que eso es, a veces no creo que se vaya a identificar, ¿no? Pero sí hay que reconocer que también hay retos, ¿no? No es que las regulaciones ambientales, como hemos visto, sean perfectas, ¿no? La siguiente, por favor. De hecho, una investigación que he realizado, que se los he dejado ahí como parte de los materiales, identificando un poco el marco regulatorio ambiental peruano, cuáles serían los retos que tendríamos que hacer para adecuarnos a un futuro, a una futura ratificación del Acuerdo de Escazú. Ah, por ejemplo, encontramos que tanto se ha sectorializado la regulación ambiental, en este caso la participación ciudadana, y es que en el caso de las grandes inversiones como minería, electricidad o hidrocarburos, por ejemplo, los momentos de la participación ciudadana no se repiten de la misma manera, ¿no? Si ustedes ven estos dos cuadros amarillos, van a encontrar que en minería, en la gran minería, en la actividad de explotación minera, no hay participación ciudadana antes del otorgamiento de la concesión minera, ¿no? Y en el caso de hidrocarburos, en una reforma administrativa reglamentaria en el 2019, los comités de vigilancia que antes, o la vigilancia comunitaria, termina por ser ahora voluntaria, ya no es obligatoria. Entonces, Escazú lo que entraría, si es que el Perú se tendría que adecuar, es a homogenizar, por ejemplo, y a clarificar los momentos de participación ciudadana en estos dos sectores, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, Otro reto que encontramos y que seguramente va a ser importante porque fue uno de los argumentos en contra del Escazú en Perú, fue que Escazú obligaba al Perú a crear un órgano de promoción de la transparencia ambiental. El Perú ya tiene una autoridad creada en el 2017, una autoridad nacional de transparencia que está adscrita o incluida dentro de las funciones del Ministerio de Justicia. Y lo cierto es que más que la creación de la autoridad, eh, que pueden haber opciones, ¿no? De crear un organismo técnico especializado. Lo importante es asegurar la independencia y autonomía del funcionamiento de esta autoridad. Yo pongo como conclusión que el Perú debería crear una OT, pero ciertamente también es posible que los organismos que van a promover la transparencia ambiental, eh, digamos, los órganos finalmente, tanto en la parte contenciosa administrativa como la parte de ente rector o normativo, pueden estar fortalecidos siempre y cuando no sean independientes de los demás sectores, por ejemplo, ¿no? O de la autoridad política sobre ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ir terminando. Entonces, otro de los hallazgos que encontraba en cuanto a esta necesidad de adecuación de la regulación ambiental peruana con el Acuerdo de Escazú, y era el tema de que en Escazú se promueve, se propone, siempre y cuando un país no tenga un régimen de excepción para acceder a la información ambiental, que se adopte el régimen que establece Escazú, ¿no? Este artículo, el 5.6, si no me equivoco, ¿no? Eh, y bueno, el Perú sí tiene un régimen desde la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a Información del año 2002, que establece los supuestos de excepción para acceder a información en general, ¿no? Tanto la información secreta, reservada o confidencial, y se pone una serie de supuestos. Pero lo que no hay es los criterios o los lineamientos de estas excepciones
en cuanto a información ambiental, ¿no? Muchas veces las empresas han señalado que los ciudadanos no deben digamos, acceder al estudio de impacto ambiental porque es parte del know-how, hay derechos comerciales involucrados, ¿no? Esto ya se resolvió en sede jurisdiccional, o sea, a través de habeas datas, se ha señalado una jurisprudencia de que son documentos públicos de acceso que estarán en sede, en algunos casos, están en posesión del sector privado, pero su naturaleza es de carácter pública porque pueden generar efectos en los derechos fundamentales de los ciudadanos. En todo caso, ahí el reto sería que el Perú debería establecer, precisar, ¿no? Lineamientos específicos de supuestos de clasificación o desclasificación de la información ambiental, ¿no? La siguiente. Bueno, no me voy a detener mucho acá también en el caso de la inversión de la carga de la prueba, que también fue un argumento usado, me imagino, si mal no recuerdo, también en el Congreso chileno, de la preocupación por afectar supuestamente el principio de presunción de la inocencia. Lo cierto es que esta inversión de la carga de la prueba que se ha utilizado en sede sobre todo jurisdiccional, que le facilita la labor del juez, sobre todo cuando hay dos limitaciones, ¿no? Una limitación económica para poder crear los medios probatorios, o sea, construirlos o llegar a ellos. Y segundo, cuando eh, esta construcción es costosa, ¿no? Bueno, en sede administrativa, como ya se habían enfrentado estas autoridades administrativas al administrado que tiene un poder mayor en el territorio porque tiene un proyecto, porque está cerca, o porque también tiene capacidad económica, bueno, ha trasladado esa carga de la prueba desde un punto de vista administrativo en varias regulaciones administrativas. Entonces, el Perú ya había avanzado en ello, ¿no? Y bueno, hay distintos casos donde han habido sanciones, ¿no? Ha habido casos donde una empresa petrolera, en este caso Plus Petrol, hace ya más de 10 años, como había recibido denuncias de las comunidades indígenas porque aguas de producción utilizadas para la extracción del petróleo, del crudo pesado en la Amazonía, los habían vertido a una laguna, ¿no? Los habían tomado fotos estas comunidades, estos pueblos indígenas, y las habían llevado a la autoridad de fiscalización. Cuando ellos se aproximan, después de una semana, porque, bueno, es en la Amazonía, ¿no? Transportarse de Lima hasta la zona, lo cierto es que la laguna ya había desaparecido, había sido tapada por completo. Entonces, claro, nunca se le va a poder sancionar ya por el grado de impacto ambiental que se haya generado, ¿no? A menos que se hagan pruebas con técnicas específicas, ¿no? Para determinar el grado de contaminación del subsuelo, etcétera. Pero sí lo pudieron denunciar por el incumplimiento de entregar toda la información, ¿no? En todo caso, lo que quiero decir es que la inversión de la carga a la prueba no es un uso regular, sino es un uso excepcional para obligar al administrado a facilitar la información y a colaborar con el mandato que tiene el procedimiento administrativo o en todo caso con la decisión del órgano jurisdiccional. La siguiente, por favor. Vamos a ir terminando. Entonces, he dicho todo esto y de hecho no hay puede haber un halo de pesimismo, pero en todos casos, Escazú y la regulación ambiental en nuestros países trae ciertas oportunidades, ¿no? No hay, no hay que llegar a pensar que tenemos batallas perdidas. Y varias ONGs, incluso esta que les voy a señalar, que es muy pequeña, que son dos o tres colegas abogados, están dando batalla porque están presentando más de 40 procesos judiciales en materia ambiental para el cumplimiento de la regulación ambiental, para proteger el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, para declarar inconstitucional una serie de normativas que va contra no solamente la Constitución, sino contra los principios que se ven arropados dentro del principio de protección ambiental, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, esta ONG ILATS estableció una acción de cumplimiento, que es la que señala un juez, por la cual si es que no se ha cumplido con una normativa administrativa, reglamentaria, eh, señala que es le señala un tiempo específico a la autoridad administrativa
para que ejecute esta norma, ¿no? Y efectivamente había una disposición de una reglamentación reciente de hace 2 años que señalaba que eh, disculpen, del 2019 que señalaba que tenía que realizarse en materia de cambio climático una serie de obligaciones. La siguiente, por favor, ¿no? Una serie de obligaciones relacionadas en materia de cambio climático. De hecho, el libro de estos colegas se los ha juntado, pero básicamente se señala eh, la obligación de actualizar las contribuciones nacionales determinadas, la formulación de la Estrategia Regional de Cambio Climático y sus planes de acción, ¿no? La inclusión de estas medidas de adaptación y mitigación en el Sistema Nacional de Planeamiento y el Sistema de Inversión Público-Privada, ¿no? El monitoreo y evaluación de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, herramientas de monitoreo y evaluación de medidas de adaptación, es decir, una serie de obligaciones en materia climática que actualmente ahora se ve complicado el Ministerio del Ambiente porque tiene que ejecutarlas y tiene un plazo perentorio. Entonces, eh, esta lucha, este trabajo, estas acciones, utilizando más allá que el marco regulatorio ambiental o de participación, es lo que finalmente mantiene vivo el principio de protección ambiental. El principio de protección ambiental no solamente se ve en el marco regulatorio, sino en el ejercicio que hacen los ciudadanos por mantenerlo vivo, ¿no? Y creo que es esta gran lección que esta pequeña organización no gubernamental ha podido hacer con ganar, ¿no? Con que el juez le haya dado la razón en el caso del cumplimiento de la obligación que establece el reglamento de la Ley de Cambio Climático para, en este caso, el Ministerio del Ambiente del Perú. Bueno, yo lo dejaría aquí nomás y muchas gracias por su atención y disculpen los problemas técnicos. Muchas gracias, César. Fue una gran presentación. Veo unas preguntas. Marcos tiene una pregunta. No sé si la quieres hacer, Marcos. Sí, ¿me lo podría leer o decir? Muchas gracias, Coti. César, qué gusto escucharte, qué gusto compartir contigo estos conocimientos desde tu experiencia en Perú. Yo tengo una pregunta muy breve asociada a un problema que explicaste hace unos minutos en relación a los momentos de la participación ciudadana en la ejecución o propuesta de actividades extractivas y nos contabas que en el caso minero es muy distinto que en otro caso, ¿no? Me parece que los proyectos hidroeléctricos u otro tipo. Y en ese sentido, César, la pregunta es relacionando al tema del curso, ¿no? Si es posible que a través de la litigación pueda por parte de los tribunales reconocerse eh, bajo aplicación directa si es posible el acuerdo de Escazú o más bien encuentras más desafíos, más problemas para llevarlo a tribunales. Sí, sí, gracias, Marco. Gusto verte y sí, yo veo, de hecho, por ejemplo, hace un mes ya, más de un mes, se ha reconocido por una corte de primera instancia al río Marañón como un sujeto de derecho, ¿no? Siguiendo un poco los parámetros de la sentencia de la sentencia del río Atrato en Colombia, ¿no? Justo estoy acá en Bogotá y se ha prestado el Congreso enlaza un poco los avances. Entonces, yo creo que la labor de las cortes, de este activismo judicial, es muy importante. Hay que saberlo usar solamente o hay que ser estratégico porque también hay grupos de poder que están presionando para que estas sentencias y estos avances a través de las cortes judiciales, de esta emergencia de estos derechos de acceso ambiental, no se vean limitados por estas presiones políticas, porque ya ha ocurrido recientemente algunas ONGs que tienen convenios con el Poder Judicial o con la Academia de la Magistratura han sido acusadas de que está habiendo un conflicto de intereses o están incluso usando su dinero
pervertir mediante las capacitaciones a estos jueces y que voten. O sea, ya están cuestionando el sistema incluso, ¿no? Entonces, dicho esto, o sea, estoy haciendo un alcance político, no quiere decir que no se pueda hacer. Yo no creo que se pueda a través de la Corte reconocer, o sea, a través de los tribunales peruanos se pueda reconocer Escazú, sino es que es usar las mismas herramientas regulatorias que el Perú ha generado, que estos movimientos sociales, estos conflictos socioambientales nos han generado, porque están en el mismo contenido, ¿no? El Perú participó en la negociación y por tanto no es ajeno ninguno de este menú de opciones del artículo 6 y del 5 al 9, ¿no? Entonces, no estamos alejados de ello y podemos usar estos marcos nacionales, ¿no? Pero sí, veo difícil lo que, digamos, a nivel de sede nacional pueda reconocerse los cuartos. Gracias. Eh, No veo No sé si hay otras otra preguntas. pregunta. No, me parece que no veo otras preguntas. Sin embargo, dejamos invitados, no sé, a César, si se quiere quedar para el resto de la clase, y a Cristian va a estar dando la siguiente sesión de esta clase. Entonces ahora podemos hacer un break de 5 minutos y luego volvemos para la segunda parte. Y le damos muchísimas gracias a César por esta gran primera parte. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo. Entonces volvemos a las 7:05.
Hemos vuelto a la segunda parte de esta clase que va a estar a cargo de Cristian Fernández. Cristian es coordinador del área de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Derecho Ambiental de la misma universidad, es docente a cargo de la materia de evaluación de impacto ambiental en la UBA, cuenta con experiencia en estudios jurídicos, derecho público, consultoría y litigios complejos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autor de publicaciones y miembro del Centro de Derecho Ambiental. Así que bienvenido, Cristian, y muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos, Coti, a Uso Socioambiental, a FIMA y bueno, y a todos quienes están presentes a esta hora tan tarde con intención de conversar sobre derecho ambiental, lo cual siempre es una gran noticia. Bueno, en el caso de Argentina, Argentina fue el 10º país en sumarse al Acuerdo de Escazú. Y aquí cuando se encontraba en debate en el Congreso de la Nación la posibilidad de que Argentina ratifique el Acuerdo de Escazú, hubo una campaña impulsada desde sociedad civil que era Argentina, ponete la 10. Aquí Argentina es el fútbol, bueno, en Chile pasa lo mismo también, ¿no? Culturalmente es muy, muy importante y eso generó bueno, que en el debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fuera ratificado por unanimidad el Acuerdo de Escazú. Algo increíble porque yo creo que había muchos diputados que no tenían ni idea de lo que estaban votando, ¿no? No tenían ni idea que son diputados que quizás responden más a determinados intereses empresarios, bueno, y no tenían idea de que estaban votando un acuerdo regional que favorecía el acceso a la información, la participación social, el acceso a la justicia en cuestiones ambientales y también que protege a los defensores ambientales. Yo estaba pensando, bueno, no sé, levanten la mano, aunque sea en la reacción o si quieren prendan la cámara, levanten la mano a quién le gusta el fútbol y quién va a ver la Copa América que arranca en breve. ¿Quién va a estar siguiendo la Copa América? No sé, ahí está Marco, sí, Marco la va a estar siguiendo. Muy bien, ahí Camila también. Bueno, yo estaba pensando si Escazú fuera un equipo de fútbol, ¿cómo formaría, no? Entonces se me ocurría al arco el principio de no regresión, porque es el que tiene que evitar que nos hagan goles, que se generen retrocesos en materia ambiental, ¿no? La defensa claramente tiene que ser la base, el acceso a la información, ¿no? Entonces tenemos que tener la información pública, irrestricta, accesible, el tema también de los registros de emisiones, que vamos a ver que es muy importante para todo lo que tiene que ver con litigios climáticos más adelante, un mediocampo, que es el que tiene que recuperar la pelota y hacer jugar a todo el equipo, que es la participación social, ¿no es cierto? Que sea amplia, que sea sin restricciones, que también se evalúen en los mecanismos de evaluación de impacto ambiental los impactos acumulativos de los proyectos. Bueno, de enganche, claramente la número 10 la tiene que tener los defensores de derechos humanos en asuntos, de derechos humanos en asuntos ambientales, así lo denomina el artículo 9 del Acuerdo de Escazú a los defensores ambientales, que tienen un rol fundamental, ¿no es cierto?, quienes defienden la vida, como lo denominó el presidente de Chile, Gabriel Boric, al abrir la COP3 de Escazú este año, recientemente, y en la delantera, ¿no? El acceso a la justicia ambiental, la educación ambiental, tienen que estar ahí para poder hacer los goles. Con lo cual, bueno, luego de este preámbulo futbolístico, vamos a empezar a introducirnos un poco en esto que ustedes vienen conversando, en todas las sesiones respecto de lo que es el Acuerdo de Escazú y cómo sus estándares nos pueden llegar a servir para lo que es el litigio climático, ¿no? Cuando nosotros tenemos que construir un litigio climático, bueno, tenemos que seleccionar un caso. Vamos a ver que el Acuerdo de Escazú no tiene demasiadas referencias a la cuestión climática, al menos en su literalidad, en lo textual, ¿no? Vamos a encontrar que ahí se refiere al registro de emisiones y transferencia de contaminantes en unos incisos del artículo 6. Vamos a también encontrar otra referencia ahí
entre los fundamentos, el cambio climático, pero vamos a ver que más allá de que no haya menciones abundantes en el Acuerdo de Escazú, obviamente que es un acuerdo regional que va a dialogar con otras herramientas, que va a dialogar con el Acuerdo de París, que va a dialogar con las leyes ambientales de nuestros países, y desde ya que es totalmente útil para lo que es la elaboración, la construcción de un caso, de un litigio climático. Nosotros en nuestro país, en Argentina, seleccionamos un litigio climático que tiene que ver con lo que es la exploración y explotación offshore en el mar argentino, pero bueno, voy a ir un poco de lo más actual al pasado, voy a viajar a través de flashbacks, les voy a contar algo que sucedió la semana pasada respecto de lo que tiene que ver con la habilitación de proyectos de exploración sísmica y explotación offshore en el mar argentino. Resulta que, bueno, me inscribí en una audiencia pública que tenía que ver con la exploración de dos bloques sísmicos que se llaman Malvinas Oeste, 123 y 124, bien al sur de nuestro país, es decir, sobre el mar, offshore, pero lo que sería la altura de Tierra del Fuego, bien al sur, lo que, bueno, para Chile sería bien la región Aysén, ¿no? Bien al sur de ustedes. Y en ese lugar, bueno, se convocó esta audiencia pública online para conversar y la audiencia pública fue totalmente colonizada por las empresas. En lugar de estábamos ONGs, había referentes ambientales, había gente movilizada por esto, dando una mirada crítica respecto de todo lo que es la exploración sísmica 3D y la explotación offshore en el mar argentino, pero la gran mayoría de la audiencia fue dominada por las empresas, por Total, por Shell, por YPF, diferentes empresas que fueron, Equinor, fueron presentando empleados que lo que hacían básicamente era una publicidad, ¿no? Una publicidad de no, la verdad que la explotación offshore no genera derrames, la explotación offshore es hermosa, la explotación offshore va a generar progreso, trabajo, beneficios económicos y no va a generar ningún tipo de contaminación ambiental. Era un greenwashing en loop permanente durante 6 horas con la complicidad de las autoridades que llevaban adelante la audiencia pública, en la cual lo que sucedía era que si de repente un empleado de una empresa quería cambiar de lugar en el orden del día, se le permitía, si nosotros se nos congelaba la cámara, había un problema con conexión, nos mandaban al final de la fila, vayan a hablar cuando termine la audiencia pública. Bueno, esto es algo que me parece preocupante y también para que lo analicemos, ¿no? A la luz del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú justamente pone un énfasis muy notorio en lo que es la participación social, la participación ciudadana, integral, amplia, accesible. Bueno, claramente una audiencia en la cual es tomada por las empresas para hacer una publicidad, me parece que va en contra del espíritu de lo que es la participación social y ciudadana y tiene que ser advertido y sancionado por las autoridades. Pero bueno, esto es algo que sucedió recientemente y que viene sucediendo, la verdad, desde las últimas audiencias públicas por esta temática. Hubo una audiencia en 2021 que fue una audiencia masiva donde la ciudadanía se expresó mayoritariamente en contra de este tipo de proyectos y luego de esa audiencia empezó a aparecer esta estrategia. Lo que pasa es que cada día se consolida más y, en fin, en definitiva, lo que sucede es que termina desnaturalizando, ¿no es cierto?, a la audiencia pública. No es el objetivo de una audiencia pública tener que escuchar a las empresas que ya tienen su parte al principio de la audiencia pública para defender el proyecto, igual que lo tiene el Estado. La audiencia pública es para la ciudadanía. Bueno, quería simplemente comentar eso, una experiencia, hacer un poco de catarsis antes bueno, de comenzar a meternos, pero bueno, yo les contaba que efectivamente la idea del litigio climático asociado con Escazú se nos presenta muy interesante y desde la Fundación lo que hicimos el año pasado fue justamente plantear un litigio climático contra la exploración y explotación offshore. Voy aquí a compartir pantalla. A ver.
No sé si ahí se está compartiendo pantalla. Sí, ahí se está compartiendo la pantalla. Ahí sí está, bueno, muchas gracias, Poti. Ahí, bueno, básicamente lo que vamos a hablar aquí es de esta estrategia que utilizamos para defender al mar argentino, vinculando el litigio climático con la justicia por la biodiversidad, con el Acuerdo de Escazú, ¿no? Lo que hicimos fundamentalmente en esta acción, que tuvo su inicio el 1 de agosto del año pasado, fue demandar al Estado Nacional, a la Secretaría de Cambio Climático, que paradojalmente la Secretaría de Cambio Climático es la que se encargaba, o la que, sí, porque ahora cambió todo el organigrama a partir de la asunción del presidente Javier Milei, pero la Secretaría de Cambio Climático, por más paradojal que suene, es la que se encargaba de dar estas licencias y autorizaciones ambientales para la exploración y explotación offshore. Digo, es paradojal porque en verdad la Secretaría de Cambio Climático tendría que estar pensando en la transición energética justa y no en expandir la frontera de los combustibles fósiles en el mar argentino. Bueno, sin embargo, no es lo que sucedía. También esto lo hacía en sintonía con la Secretaría de Energía, y lo que planteamos ahí es también que se notifique esto en realidad se planteó como una medida cautelar climática, así la denominamos, y también que, bueno, se extienda la demanda a cualquier otra entidad estatal que autorizase la exploración o explotación offshore, previendo que se pudieran modificar el organigrama o los organismos que aprueban y dan estas licencias ambientales. También en un momento lo que expresamos es que en caso de existir una sentencia, también esa sentencia tenía que notificarse a todas las empresas que pudieran ser afectadas para evitar futuras nulidades procesales de la causa. Pero vamos concretamente a lo que planteamos aquí, lo Miguel, que se plantea. Sí, perdón, perdón, si le quieres poner modo de presentación, que estamos sí, viendo. ¿están siempre viendo lo mismo? No, 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 estamos viendo, te cambió la diapositiva, pero no estamos viendo como presentación. Entonces, si le quieres poner abajo el icono de presentación. A ver, yo soy medio, perdón, soy medio rico y antiguo. Acá Si no, igual tengo, se ve bien, igual lo estamos viendo bien. se ve bien, a ver, es el icono de presentación. A ver, está compartiendo pantalla. Abajo a tu mano derecha, en la PPT. En la PPT, eh, Si no, no importa, igual lo estamos viendo bien. sí, perdón, soy medio, yo con la tecnología soy un desastre. Pido disculpas, no lo encuentro acá. No te Eh, preocupes, déjalo así, se ve bien. ok, bueno, perdón. Y bueno, fundamentalmente aquí, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué es lo que buscamos, no? Y es una medida cautelar. Por favor, les pido interrúmpanme, hagan preguntas. La idea es que esto sea participativo, no que sea un monólogo, así que desde ya quedo abierto, me dicen, no, pero esto que no se entiende, es un divague. Por favor, abran micrófono y pregunten con total tranquilidad. Pero bueno, aquí lo que hacíamos es fundamentalmente plantear como pretensión, como objeto, una medida cautelar de prohibición de innovar, de no innovar, a los fines que se ordena al Estado Nacional abstenerse de otorgar permiso de exploración sísmica y explotación hidrocarburífera, costa afuera, offshore, aprobar estudios, evaluaciones de impacto ambiental, emitir declaraciones de impacto ambiental y autorizar prospecciones sísmicas o explotación. Y acá citamos muchas áreas, ¿no? Todas las que son CAN son Cuenca Argentina Norte, todas las que son AUS es Cuenca Austral Marina, y todas las que dicen MLO son Malvinas Oeste. Aquí la gran mayoría de áreas son de exploración sísmica 3D y, por ejemplo, ahí aparece CMA1, que es Cuenca Marina Austral 1, que es el proyecto Fénix, que es un proyecto ya de una plataforma para ahí explotar gas. Y nos referimos también ahí globalmente y de toda área costa afuera, hasta tanto se evalúen los impactos acumulativos y climáticos de la actividad
de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar argentino y se elabore y publique una evaluación ambiental estratégica que contemple, además de los impactos acumulativos, las alternativas energéticas y los costos y beneficios de la actividad en el marco de una transición energética justa. Aquí lo que hicimos es dialogar con el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Escazú, en uno de sus artículos, nos habla de la necesidad de una evaluación de impacto ambiental y que esa evaluación de impacto ambiental dice, en caso de que corresponda, este claramente es el caso, contenga el análisis de los impactos acumulativos. ¿Qué sucede aquí? Ustedes verán aquí citadas todas estas áreas, ¿no? Muchísimas áreas que se están autorizando la exploración sísmica 3D y la explotación offshore sin analizar los impactos acumulativos. ¿Cuál es el argumento oficial para eludir analizar los impactos acumulativos? Lo que dicen es, bueno, las autorizaciones son separadas en el tiempo, son espaciadas por 3 meses, por 6 meses, por algunos meses más, por algunos meses menos. Por lo tanto, esa diferencia temporal nos exime, dicen las autoridades, de tener que analizar los impactos acumulativos. Bueno, lo que nosotros sostenemos es que esto no es así, que obviamente no hay análisis de estudio de impacto ambiental serios que analicen la sensibilidad de los ecosistemas marinos, por lo tanto no sabemos cómo es la resiliencia de las especies y justamente cómo los afecta por ejemplo, especies migratorias como los pingüinos, como las ballenas, el hecho de bombardeos sísmicos en diferentes lugares donde son justamente sus rutas migratorias, ¿no? Con lo cual, ahí el punto de la omisión de impactos acumulativos entendemos que es una ilegalidad muy seria y que violenta el Acuerdo de Escazú. Y también lo que hacemos es ahí pedir una evaluación ambiental estratégica que nosotros en nuestra ley en Argentina, la Ley General del Ambiente, la herramienta de política ambiental que aparece, la evaluación de impacto ambiental, no aparece la evaluación ambiental estratégica, pero sí se aprobó en el año 2019 mediante 2 resoluciones, la 337 de 2019 y la 434 de 2019, la evaluación ambiental estratégica. Se aprobó una guía de buenas prácticas de evaluación ambiental estratégica explicando en qué consiste esta nueva herramienta de política ambiental, en cómo justamente de las cuestiones más importantes que tiene es el análisis de impactos acumulativos, el análisis de alternativas a lo que sería esta forma, en este caso, de generar energía, que es a través de la explotación offshore, de generar combustibles fósiles. Bueno, claramente lo que planteamos es si se analizaran alternativas verdaderamente, no se llegaría a esta opción de utilizar el mar argentino, dejar sordas con las explosiones sísmicas a las ballenas, a los pingüinos, depredar la biodiversidad marina. Y también la evaluación ambiental estratégica, lo interesante es que dialoga con políticas de largo plazo, algo que no sucede generalmente con la evaluación de impacto ambiental, que es para proyectos concretos y es en el corto o mediano plazo que se van a dar esos proyectos, sino que aquí la idea es dialogar con políticas macro, con políticas de largo plazo y también con compromisos internacionales, compromisos como el Convenio de Protección de la Diversidad Biológica, que en nuestro país tiene jerarquía superior a las leyes, y, por ejemplo, el Acuerdo de París, ¿no es cierto? Con lo cual vamos a ver ahí también que aparece la variante climática en esta cuestión. Sí, Cristina, adelante. Cristina tiene que retirar. Le van a anotar la asistencia, no se preocupe por eso. Va a estar todo perfecto. Entonces, bueno, aquí también vamos a tener que la pretensión es, bueno, justamente que es también, la idea es que más allá de prohibir nuevos proyectos, es que se detenga la exploración en aquellos proyectos que ya hayan sido autorizados y estén en una etapa de trabajo en ese momento, hasta tanto, bueno, se pueda avanzar con esto que pedimos, que los impactos acumulativos más la evaluación ambiental estratégica. Y bueno, aquí aparecen los argumentos basados en el Acuerdo de Escazú, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver que por ejemplo, perdón, me fui para arriba. Los argumentos que tienen que ver con Escazú tienen que ver con
Ahí decimos los estudios de impacto ambiental de los proyectos CAN 100, 102 y Fénix, Cuenca Marina Austral 1, presentados por la Secretaría de Cambio Climático, han omitido analizar los impactos acumulativos con otros proyectos costa afuera, operativos o proyectados. El Acuerdo de Escazú establece que en los procesos de autorizaciones ambientales debe darse la descripción de los impactos ambientales del proyecto de actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo, artículo 17.7, inciso B del Acuerdo de Escazú. En nuestro país está ratificado por la Ley 27.566, por lo tanto, entendemos que la conducta estatal constituye una evidente violación del Acuerdo de Escazú. Esto es lo que veníamos conversando antes sobre el tema de los impactos acumulativos. Vamos a ver también algunos otros argumentos, ¿no es cierto?, que utilizamos, donde, bueno, fíjense, aquí hacemos una construcción muy interesante, ¿no? Porque planteamos que las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos en cuestión se superponen. Si tomamos el mapa de los proyectos con el mapa de las áreas marinas protegidas, vamos a ver que hay una superposición de ambos, alcanzando también áreas prioritarias para la biodiversidad marina, alterando rutas migratorias de pingüinos, como sucede con el proyecto CAN 102, Cuenca Marina Austral, Cuenca Argentina Norte, impactando naves en peligro de extinción como el albatros cabeza gris y afectando a especies en peligro crítico de extinción como la ballena franca austral. Aquí lo que establecemos es que en el 84, fíjense, hace más de 30 años, 40 años atrás, la ley 23.094 declaró monumento natural nacional a la ballena franca austral dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Y aquí citamos la Ley de Parques Nacionales. La Ley de Parques Nacionales reconoce a los monumentos naturales una protección absoluta e inviolable. Sin embargo, esta protección absoluta e inviolable que reconoce la categoría de monumento natural se ve cercenada por las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Secretaría de Cambio Climático respecto a la exploración sísmica costa afuera en las áreas CAN 100 y 102, entre otras, y la explotación de la plataforma correspondiente al proyecto Cuenca Marina Austral 1. En efecto, las autorizaciones ambientales cuya suspensión se solicita a través de la presente medida cautelar vulneran el principio de no regresión y el principio de progresividad previstos en el inciso C del Acuerdo de Escazú. Fíjense que aquí lo que hacemos es jugar con el principio de no regresión. ¿Por qué? Porque el principio de no regresión habitualmente se utiliza para lo que es el retroceso en una norma, ¿no? Es decir, si tenemos una norma que establece determinada protección legal, supongamos una norma que nos crea un área protegida y luego se establece, se modifica esa norma y se dice, esta área se le quita esa protección, ahí claramente está el retroceso, ¿no es cierto?, en la norma ambiental. Algo que pasó en nuestro país, por ejemplo, en el Golfo San Matías, que había una ley de la provincia de Río Negro que declaraba que esta era un área protegida y que no se podían construir allí oleoductos, por ejemplo, y se modificó, se derogó esa ley, que es la 3308, para habilitar un proyecto en concreto que se llama Vaca Muerta Oil Sur, permitiendo que un oleoducto pase por esa área protegida, no solo un oleoducto, sino que también se construya ahí una terminal portuaria. Ese es un caso, ¿no?, de un retroceso, de una regresión muy evidente, donde una norma que otorga una protección se la deroga, se la modifica y se habilita lo que justamente la norma anterior prohibía. Bueno, en este caso es algo más sutil y algo que más creativo. ¿Por qué? Porque aquí no se está modificando ninguna norma, no es que hubo una nueva norma que dice, no, la ballena franca austral carece ahora de la protección de monumento natural nacional. Sin embargo, lo que nosotros postulamos en la demanda es que, ¿cuál es el sentido de otorgarle el carácter de absoluto e inviolable de monumento natural a una especie en peligro crítico de extinción como la ballena franca austral, cuando del otro lado lo que hacen las autoridades es brindar autorizaciones ambientales, brindar licencias que permiten dejar sorda a esta ballena, dejarla desorientada, condenarla a morir en la costa porque justamente se desoriente de lo que es su ruta migratoria por las explosiones sísmicas que se dan con aire comprimido bajo el mar para poder determinar si hay hidrocarburos o no en el lecho marino. Bueno, eso es lo que tratamos de presentar en esta acción respecto de el principio de no regresión, buscándole otra vuelta, buscándole creativamente otras formas de entender el principio de no regresión más allá de lo que es una modificación normativa. Ahí lo que planteamos es la contradicción directa entre crear un área marina protegida
y luego autorizar una actividad que va a destruir esa área marina, entre darle una protección legal de absoluta inviolable a una especie en peligro de extinción y luego autorizar una actividad que lo que va a hacer destruir esa especie. Bueno, eso es lo que intentamos con esta idea. Aquí les voy a presentar a la ballena franca austral, si no la conocían, miren qué hermosa. Si vienen de visita a Argentina, por favor vayan a la provincia de Chubut. Hay una época del año que están las ballenas, que creo que es, no sé si de septiembre a marzo, y bueno, ahí pueden hacer una visita con unos barcos para verla, y si no, también se la puede ver desde la playa. Hay una playa donde uno se puede sentar a tomar mate, y ver las ballenas simplemente desde la playa. Y ahora, bueno, aquí vamos a presentar lo que son algunos argumentos climáticos, ¿no? De esta acción que planteamos, ¿no? Y ahí lo que establecemos es que las autorizaciones de explotación de gas en la cuenca marina austral, como sucede con el proyecto Fénix, constituyen políticas diametralmente opuestas a los objetivos perseguidos por la Ley Argentina de Presupuestos Mínimos en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y por el Acuerdo de París. Nosotros tenemos una ley, que es la 27520, que es una ley de presupuestos mínimos, que significa que por nosotros tenemos un sistema de distribución constitucional de competencias diferente al de Chile. La ley de presupuestos mínimos significa que se va a aplicar a lo largo y lo ancho del país. No importa que las provincias legislen de otra manera, sino que ese piso mínimo va a ser un umbral inderogable que no se va a poder modificar, y las provincias pueden eventualmente complementar, mejorar esa protección, pero nunca legislar perforando hacia abajo ese umbral mínimo de protección, ese piso mínimo de protección que da la ley de presupuestos mínimos. Con lo cual, esta ley de presupuestos mínimos en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, vamos a ver que está totalmente incumplida. La exploración sísmica y la explotación de gas y petróleo en el mar argentino vulnera el principio de transversalidad del cambio climático en las políticas de Estado, que establece que deberá considerar e integrar todas las acciones públicas y privadas, así como contemplar y contabilizar el impacto que provocan las acciones, medidas, programas y emprendimientos en el cambio climático. También vamos a ver que esta ley de adaptación y mitigación al cambio climático lo que establece es que tienen las evaluaciones de impacto ambiental, tienen que tener directrices sobre cambio climático, que es un aspecto que vamos a ver que está muy ausente en todo este tipo de evaluaciones de impacto ambiental. La variable climática prácticamente no aparece, y si aparece, aparece solamente para ser citada, pero sin ningún tipo de desarrollo científico, técnico, que respalde las evaluaciones de impacto ambiental. Con lo cual ahí también vemos que se configura una omisión en todo lo que tiene que ver con la cuestión climática. Y bueno, y obviamente también la contradicción con el Acuerdo de París, ¿no? Acá vamos a hacer dialogar los dos acuerdos, el acuerdo regional, el acuerdo de Escazú, con el Acuerdo de París, un acuerdo global para justamente detener el calentamiento climático, el calentamiento global, el cambio climático, detener que no se suba por encima de los 1,5 grados. Bueno, si nosotros vamos a seguir quemando combustibles fósiles y en este caso avalando este tipo de explotaciones, bueno, claramente no vamos a poder cumplir con las metas climáticas a las cuales nos comprometimos a través del Acuerdo de París. Algunos argumentos climáticos más: no se cumplían con los objetivos del año 2025 en materia de reducción de gases de efecto invernadero, si en el año 2023 existe una política estatal de avanzar en plataformas costa afuera. No se evalúan los impactos acumulativos del proyecto Fénix con el proyecto Vega Pleyade, que es un proyecto anterior también de una plataforma de explotación de gas, ni con las tuberías que transportarán el gas, ni con otros 3 pozos que se encuentran en la zona. Tampoco, por ejemplo, se evalúan los impactos acumulativos con todo lo que son los buques, ¿no? Que van a ir transportando el crudo o el gas que se extrae, con lo cual ahí también falla este análisis de impactos acumulativos. Y vamos a ver que tampoco se analiza lo que es la fuga de metano del proyecto Fénix Cuenca Austral, que sería del 1% de su tasa de producción o 100.000 metros cúbicos de metano por día, ¿no? Esto, fíjense que es muy importante vinculándolo con el Acuerdo de Escazú, que vamos a ver que nos habla de que tiene que existir un registro de emisiones y de transferencia de contaminantes, algo que en Argentina no tenemos medido, no tenemos monitoreado, no tenemos una observación de
las emisiones de metano, las emisiones fugitivas de metano que se generan en este tipo de proyectos. Con lo cual ahí también hay un punto para analizar. Vamos a ver aquí un poco lo que fue sucediendo con esta medida cautelar. Tuvimos, bueno, les contaba, ¿no? Que fue planteada el 1 de agosto de 2023. Vamos a ver que el 14 de septiembre, muy poco tiempo después, tuvimos el rechazo de esa medida cautelar climática. Presentamos el recurso de apelación, ¿no es cierto? Y tuvimos también el rechazo de la Cámara de Apelaciones respecto de esto. Esta charla podría titularse ¿Cómo perder un litigio climático en 100 días? Quizás un poco de humor, ¿no? Para matizar lo que sucede muchas veces con la justicia, ¿no? Que cuando se le presentan casos complejos, litigios climáticos que no quiere o no sabe o no puede resolver, elige rechazarlo por cuestiones formales. Aquí el rechazo de esta medida cautelar climática, el argumento principal de la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, es una cuestión sumamente compleja y no lo podemos resolver en el marco de una medida cautelar. Sin embargo, la medida cautelar lo que planteaba era, aquí hay que llevar adelante en la evaluación de impacto ambiental impactos acumulativos y hay que llevar adelante una evaluación ambiental estratégica. Eran dos cuestiones netamente legales, no nos metíamos tampoco con análisis fino de cuestiones biológicas, cuestiones oceanográficas. Era muy concreto, ¿no? Y decíamos, la norma establece esto y se está violando de esta manera. Por ejemplo, establecíamos un patrón común que tenían todos los estudios de impacto ambiental aprobados, eran que no tenían línea de base ambiental. Es decir, para tener una línea de base ambiental había que hacer campañas in situ, en este caso en el mar argentino. Esas campañas nunca existieron. Se estaban aprobando, se estaban ponderando impactos ambientales basados en información bibliográfica. Información bibliográfica que en muchos casos estaba desactualizada, con lo cual no existía línea de base. Si no tenemos línea de base, no tenemos el diagnóstico ambiental de la zona, y si no tenemos un diagnóstico ambiental de la zona, el resto de los capítulos del estudio de impacto ambiental, ya sea la evaluación de impactos ambientales, el plan de gestión ambiental, observatorios ambientales, se desploma, se cae como un efecto dominó, ¿no es cierto? Porque claramente no tenemos esa información. Bueno, todas estas cuestiones eran cuestiones netamente legales e incluso hasta nosotros tenemos una ley de cautelares contra el Estado que nos obliga a correr un traslado al Estado y el Estado tiene que contestar, y lo que podrían haber hecho los jueces es contraponer nuestra versión de los hechos con la versión de los hechos del Estado, de las autoridades, y decir, bueno, miren, si las autoridades están diciendo que la fundación está mintiendo, bueno, que expliquen dónde, en qué página analizaron los impactos acumulativos, en qué página hicieron las campañas para fundamentar la línea de base ambiental, en qué página existe una evaluación ambiental estratégica. Otra cuestión que olvidé mencionar y que nosotros utilizamos argumentativamente es que en la guía de buenas prácticas de evaluación ambiental estratégica se toma como uno de los casos testigo para explicar en qué marco debe darse una evaluación ambiental estratégica por las offshore en Reino Unido y en Irlanda. Entonces decimos, ¿por qué tomamos el ejemplo de Reino Unido e Irlanda y no lo aplicamos a nuestra casa, no lo aplicamos a nuestro mar? No estamos haciendo una evaluación ambiental estratégica para el mar argentino, analizando alternativas, analizando impactos acumulativos, dialogando con políticas a largo plazo o dialogando con el Acuerdo de París o el Convenio de Protección de la Diversidad Biológica. Bueno, esto nos parecía interesante marcarlo porque justamente lo traía la guía como un ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, ahí lo que hemos hecho es como bueno, nos fuimos chocando contra la pared tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, llegamos hasta la Corte Suprema a través de un recurso de queja. Hoy en día la Corte Suprema tiene este recurso de queja y lo que planteamos en ese recurso fundamentalmente son estas cuestiones bueno, que venía conversando aquí, que tienen que ver justamente con las ilegalidades manifiestas, ¿no? Ilegalidades que tienen que ver con cuestiones de contradicciones con el Acuerdo de Escazú, de contradicciones con el Acuerdo de París, de contradicciones con la Ley General del Ambiente
de Argentina, de contradicciones con la Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, de contradicciones con el Convenio de Protección a la Diversidad Biológica. Y un detalle que quiero agregar ahora en este contexto es que en Argentina hoy estamos viviendo los 30 años de nuestra última reforma constitucional que incluyó el derecho al ambiente sano. El derecho al ambiente sano, el derecho al desarrollo sustentable, la idea de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, la idea de el deber de las autoridades de proteger justamente el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Y entendemos que con este tipo de proyectos se está incumpliendo claramente con esos deberes constitucionales fijados ya hace 30 años, en el año 1994, en la última reforma constitucional. Y bueno, ahora tenemos el caso planteado ante la Corte Suprema. Veremos qué sucede. Lamentablemente el año pasado en casos ya no concentrados como lo buscamos nosotros con los impactos acumulativos de todos los proyectos en el mar argentino, sino en casos enfocados frente a las costas de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia de nuestro país donde los argentinos, muchos porteños sobre todo, veranean. Lo que sucedió fue que la Corte desestimó la medida cautelar sobre 3 áreas frente a la costa de Mar del Plata, CAN 100, CAN 108 y CAN 114 en un caso de Greenpeace, con lo cual, bueno, cuesta también ser optimistas de qué pueda pasar en la Corte. Esperamos que ojalá la Corte tome cartas en este caso y veremos qué sucede. Por eso, bueno, aquí todavía no está perdido del todo, ¿no es cierto? Todavía hay una batalla más y por eso decimos que esta historia continuará, ¿no? Veremos qué sucede, pero bueno, aquí dejo de compartir y bueno, y abro un poco también a la participación de ustedes porque decía que no quería que esto sea un monólogo y bueno, por favor, no sé si se entendió esto que expliqué o les pareció de ciencia ficción, pero por favor, adelante con cualquier pregunta, cualquier inquietud o comentario que quieran realizar ustedes, cómo reacciona esto. Siéntanse libres, abran el micrófono y adelante Felipe, él levantó la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, de partida agradecer la exposición, muy interesante, se agradece mucho. Yo quería consultar tu opinión respecto a una temática por lo menos en Chile ha resurge cada cierto tiempo y hace poco volvió a aparecer, que es el tema de la certeza jurídica lo que es el área de la evaluación ambiental. Y lo pregunto porque me parece que el proyecto este ejemplo de proyecto que expuso, parece que se acomoda desde mi punto de vista a esta disyuntiva. Porque a grandes rasgos parece que hay como dos alternativas. O estamos frente a un proyecto que está mal planteado, que se evaluó de forma eficiente, como usted lo plantea, que su proceso de evaluación es malo. O por otro lado, estamos frente a un proyecto que independientemente de su proceso de evaluación es derechamente inviable porque está en contra de algún tipo de principio, ¿verdad? A mí me llamó la atención porque me recordó un poco un caso que ocurrió aquí en Chile, que se llama Dominga, un proyecto que tuvo una tramitación enorme, larguísima, me parece que fue más de una década de proceso de tramitación. Finalmente el proyecto no se ejecutó, pero bueno, fue celebrado por distintas partes de la comunidad, incluso desde cierto punto también por la autoridad que estuvo en contra del proyecto, desde cierto punto de vista al menos. Pero el problema era que lo que se planteó siempre fue que el proyecto estaba mal ejecutado, o sea, que el proyecto fue mal formulado, que en el fondo fue culpa del titular que este proyecto no se ejecutara y que en el fondo si se planteara de distinta forma, entonces se podría haber aprobado y podría haber la inversión que tanto se necesita. Y siempre queda la duda si ese es el caso. Entonces, si realmente pueden haber proyectos con esta visión como tecnócrata
que la tecnología de alguna forma lo va a arreglar y que si se hace de cierta forma ya es ambientalmente viable. Entonces quería preguntarle eso en el fondo, si, por ejemplo para este proyecto se presenta esta situación, se podría haber ejecutado, o sea, no sé si se va a ejecutar o no, pero podríamos decir que sería ambientalmente responsable si se ejecuta de cierta forma o derechamente ya no tiene ninguna forma de ser. Eso. Bueno, es muy interesante lo que consultás, Felipe, porque de hecho nuestra estrategia fue no solo plantear la necesidad de evaluaciones de impacto ambiental que cumplan con los requisitos mínimos de una evaluación de impacto ambiental, es decir, que tengan una línea de base sólida, robusta, que nos permita ponderar en serio cuáles son los riesgos ambientales y sociales, y lo mismo respecto de analizar impactos acumulativos y analizar todo lo que debería analizar una evaluación de impacto ambiental, pero nuestra estrategia fue corrernos un poco del debate tecnócrata exclusivamente respecto de un estudio de impacto ambiental o centrado en muchos estudios de impacto ambiental para corrernos hacia un debate político que lo que haga sea justamente a partir de esta nueva herramienta o una herramienta novedosa, por lo menos en Argentina, como es la evaluación ambiental estratégica, pensar todo desde una mirada más política, ¿no? Una mirada que tenga que ver justamente con esto. Nosotros aquí en Argentina siempre tenemos un gran defecto que nuestros gobernantes, nuestras autoridades están pensando siempre en las próximas elecciones, ¿no? Y no en las próximas generaciones. ¿Eso qué es lo que genera? Genera que muchas veces quieran salir los proyectos como tuvo y hay que sacar estos proyectos y avanzar con estos proyectos sin importar los costos y sacrificios ambientales que signifique. Bueno, nosotros lo que planteamos con la evaluación ambiental estratégica es, momento, más allá de caer en el debate concreto de cada proyecto específico, queremos una evaluación ambiental estratégica global de todo el mar argentino y de qué alternativas tenemos pensando en una transición energética justa. ¿Tenemos que avanzar con la exploración de hidrocarburos en el mar o tenemos un país en la Patagonia, que tenemos la región de los vientos, para de repente poner ventiladores eólicos y generar energía a partir de ahí? Tenemos la posibilidad en el norte de nuestro país, en Jujuy, de energía solar. Bueno, lo que planteamos es eso, es una discusión que vaya mucho más allá de las fronteras tecnócratas o técnicas o científicas de cada evaluación de impacto ambiental, sino de pensar esto desde una idea más macro, más política, de dialogar con el largo plazo, con las próximas generaciones y dialogar con herramientas internacionales como el Acuerdo de París o el Convenio de Protección de la Diversidad Biológica. Y lo que intentamos en este caso también es de unificar estas dos crisis, ¿no? que nos azotan, o son tres crisis o más crisis o multicrisis, pero fundamentalmente la crisis de pérdida de especies, de pérdida de biodiversidad y la crisis climática, ¿no? Que muchas veces son vistas como temas competitivos o temas excluyentes, o a algunos se le da más importancia que al otro. Vemos que hay COPs climáticas todos los años, cuando las COP de biodiversidad son cada 4 años. Bueno, aquí lo que decimos es, hablamos de, nos gusta el término justicia climática por la biodiversidad, ¿no es cierto? Justicia climática, pero también pensando en las especies que forman parte de la biodiversidad marina y pensando en esta metáfora de la nave Tierra, ¿no? De que si nosotros alteramos nuestros ecosistemas y aniquilamos a nuestra biodiversidad, estamos aniquilando el planeta, estamos aniquilando la biosfera y nos estamos aniquilando a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, bueno, un poco el desafío era ese, ¿no, Felipe? De pensarlo con otra herramienta, con la versión ambiental estratégica, y bueno, veremos, por ahora no dio resultado, veremos qué sucede con la Corte Suprema. Ahí no sé si algún otro colega quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, lo que quieran, ¿eh? Es gratis. Pueden hablar, hay premios, hay discos a disposición. Ahí, Marcos, adelante. ¿Qué tal, Cristian? Oye, qué rico saludarte, qué bueno tenerte acá en esta instancia. Me alegro un montón de que no hayas podido comentar de este caso. Yo creo que pocas veces durante el curso se ha expuesto de una manera tan completa un caso concreto de una experiencia particular. En este caso de Argentina, creo que es digamos, el reflejo eh,
tal cual como se dice acá, sobre un litigio en materia climática, ¿no? Y que tiene que ver también con estándares del Acuerdo de Escazú. Mi pregunta tiene relación más con el propio orden procesal que caracteriza a nuestros países y en realidad comparándolo con Chile. Me suena que esa medida cautelar es algo como lo que tenemos acá, que acá también existen medidas cautelares, tanto en las cortes tribunales especializados, pero también en materia constitucional a nivel de derechos fundamentales. Y ahí tenemos el recurso de protección, ¿no? Donde lo que pedimos va de instancia en instancia, no así en tribunales ambientales donde hay solo una instancia y después solo se revisa por la Corte Suprema, un recurso más estricto, pero en el recurso de protección lo que esperamos de la Corte Suprema es una cuestión bastante profunda, pero que es un poco contraintuitivo porque le tenemos que presentar una cuestión bastante evidente, una teoría de caso que muestre evidentemente que hay que tomar carta en el asunto, que hay que conservar el derecho, indubitado por lo demás. Entonces, hay un juego ahí con las pruebas, digamos, hay que estar con las pruebas bastante desarrolladas, pero la pregunta en concreto tiene que ver con qué se espera de la Corte Suprema, si es posible que la Corte Suprema, derechamente, o cómo es que se comporta la Corte o el Poder Judicial argentino con las autoridades que autorizan, valga la redundancia, esta actividad, estas explotaciones, si es que la Corte Suprema también puede sentar un precedente en orden a que de aquí en adelante entonces, esperando un fallo favorable, no puedan iniciarse otros actividades como esta, digamos, o no, digamos. ¿Cuál es el ámbito de acciones de la Corte Suprema en este caso? Bueno, mira, Marcos, es muy interesante eso que comentás respecto de que, bueno, que ustedes tienen tribunales ambientales, nosotros lamentablemente no los tenemos, y eso es algo que nos juega muy en contra, porque muchas veces los jueces frente a los casos ambientales desconocen cómo resolverlos, desconocen cómo aplicar el derecho ambiental, y eso hace que utilicen excusas formales para, bueno, rechazar los casos lo más rápido posible. En el caso de la Corte Suprema de nuestro país sí tiene una Secretaría de Juicios Ambientales. Y la Corte Suprema de nuestro país tiene mucha jurisprudencia ambiental, sobre todo en la última década o en las últimas décadas. Ahora es como que eso está más espaciado, pero yo creo que también el actual contexto político puede ser de utilidad para que la Corte Suprema quiera enviar un mensaje institucional, porque nosotros tenemos hoy en día autoridades en Argentina que afirman que no existe el cambio climático y que recientemente, por ejemplo, han afirmado y han dicho, vamos a autorizar todas las licencias offshore, casi como un reconocimiento de que no nos interesa si un estudio de impacto ambiental nos dice que aquí no se puede hacer, lo vamos a autorizar igual, ¿no? Algo que es burdo y es ilegal, ¿no? Entonces, bueno, creo que si la Corte, que obviamente conoce este tipo de declaraciones públicas, porque han sido en medios gráficos nacionales de Argentina, y se los hemos hecho saber también. Me parece que también ahí la Corte, frente a este contexto de negacionismo climático, de retroceso de derechos, de desprecio por la variable ambiental, de desprecio por la protección de monumentos naturales nacionales como la ballena franca austral, también ahí existe una luz al final del túnel y una esperanza de que pueda querer enviar un mensaje institucional y decir, no, esto no es así, no se puede trabajar de esta manera, no se puede autorizar los proyectos sin ningún tipo de razonabilidad técnica, sin ningún tipo de legalidad. Y bueno, ojalá eso sea lo que suceda. Veremos cómo sigue esto. Esperemos que la Corte, a veces la Corte pasa estas cosas, ¿no? Que de repente quiere enviar un mensaje porque sucede un desastre ambiental y dice, a ver, seleccionemos un caso y ojalá sea nuestro caso, ¿no? Igual hay muchos casos ambientales muy importantes tramitando hoy en la Corte que también podría llegar a seleccionar. Pero bueno, lo cierto es que es todo conjetura, ¿no? Lo que estoy diciendo es una expresión de deseos, y bueno, veremos qué sucede, pero estaría bueno que a 30 años de la reforma constitucional argentina que incluyó el derecho al ambiente, tengamos algún fallo histórico que marque la cancha, un poco volviendo a la metáfora futbolística de inicio, para que
para que, bueno, que no perdamos por goleada el partido en la defensa del ambiente. Ahí nos dice Catherine en el chat que en Bolivia tenemos tribunales agroambientales, pero no se respeta la legislación ambiental en proyectos nacionales como las hidroeléctricas, litio, etcétera. Bueno, nos pasaba, ¿sabés, Catherine? El año pasado estuvimos con Marcos en un encuentro de litigio climático en Bogotá, con muchos colegas de diferentes partes del mundo y de América Latina principalmente, y los colegas de Colombia nos decían, nosotros tenemos un montón de sentencias ambientales. Por eso decimos, en Argentina no tenemos tantas sentencias ambientales. Y decían, en Colombia tenemos un montón, pero no se cumple ninguna. Es imposible ejecutar la sentencia. Como diciendo, tenemos la sentencia, la colgamos en un póster, en un cuadrito, nos sacamos la selfie, la foto, que bueno, ganamos el juicio, pero no podemos ejecutar la sentencia, ¿no? Nos lo planteaban como el desafío de decir, y yo le decía, bueno, ojalá nosotros tuviéramos la sentencia primero y después entramos en el desafío de ejecutarla. Ni siquiera tenemos eso hoy. Yo daría un montón por tener la sentencia, pero también es un problema, ¿no? Esto que vos comentás, ¿no es cierto, Catherine? Del problema de las grandes declaraciones del derecho ambiental y las pocas concreciones efectivas en el día a día. Totalmente, totalmente. Exacto, exacto, sí, esos son los temas complicados que tenemos en mi país, porque incluso sabiendo que, por ejemplo, una hidroeléctrica puede generar más gases de efecto invernadero, si es que su tiempo de vida útil no va más allá de los 100 años, igual se trata de ejecutar por todo lado, sin importar mucho más. Y tema de litio, bueno, hay una zona que es un sitio Ramsar, que es donde también se está proyectando explotar el litio, eh, entre otras cosas, ¿no? Que son igual complicaciones como el proyecto binacional Madera, que es un hidroeléctrico, que puede afectar a prácticamente 2 sitios Ramsar que tenemos al norte del país. Entonces, pero esos son proyectos nacionales. Y esos proyectos nacionales es muy difícil tratar de frenarlos porque también existen algunos problemas en mi país que, digamos que si tú te vas en contra del gobierno, más que todo en contra de este régimen, directamente eres culpable y básicamente el que denuncia entra a la cárcel. Entonces es mucho más complicado todavía. Bueno, bueno, el acuerdo de Escazú podría servir con el tema de defensores, ¿no? También ahí trayendo uno de los artículos del acuerdo de Escazú, el artículo 9, y lo que mencionás del litio es cierto, y en nuestro país también sucede, y también se ve el litio, se argumenta como, bueno, el litio es para la transición, el litio es para la electromovilidad y es para abandonar los combustibles fósiles, pero también es parte de los dilemas de la transición, ¿no? Y es esto que vos comentás, bueno, vamos adelante con el litio, pero no a cualquier costo. No vamos a dejar seca una laguna, un humedal, no vamos a afectar sitios Ramsar. Bueno, ese es el punto, ¿no? Es decir, en los territorios la defensa ahí del ambiente sin comprometer los bienes naturales, ¿no? Ahí, bueno, Marcos ahí anuncia la próxima semana, estaremos con Ana Lucía Maya Aguirre, con sesión sobre defensores ambientales. Buenísimo ahí. Tenemos ahí ya la publicidad justo con esto que conectamos que veníamos charlando. Y bueno, no sé si ahí, Coti, ya tenemos que ir cerrando, me parece, nos queda tiempo para alguna última pregunta o ya tenemos que cerrar. Ya estamos en la hora. Si es que hay alguna pregunta rápida, podemos tomarla, pero hay un comentario, aquí hay una pregunta de Matías que podría ser la última. No sé si está corta porque tiene como 3, pero Ahí nos pregunta, dice, ¿cuál sería el gran desafío para que las sentencias se ejecuten? ¿Cómo se evitaría que queden sentencias sin ejecución? Esto es justamente una característica del litigio climático. Es una excelente pregunta. Ahí, Matías, yo creo que el punto para lograr una ejecución de sentencia también es el seguimiento constante del tribunal que dicta esa decisión para verificar que efectivamente se implemente y se ejecute esa sentencia en la práctica, ¿no? Y que tome las decisiones fuertes que tenga que tomar. Si tiene que, por ejemplo, en nuestro país hay un delito que se llama el delito de desobediencia judicial. Si hay un funcionario que desobedece una sentencia, bueno, tendrá que cargar con una causa penal y eventualmente con una pena privativa de la libertad. Bueno, tiene que llevar los tribunales
las sentencias hasta las últimas consecuencias, porque si no, lamentablemente lo que sucede es que la propia justicia se deslegitima y se desvanece su autoridad institucional. Es fundamental que esas sentencias, los tribunales que las dictan, hagan el monitoreo de cómo las autoridades las cumplen, ¿no? Si no, esa sentencia solo nos sirve para tener una conversación, dar una clase en la facultad o estar en un seminario de litigio climático, pero no es la idea. La idea es que le cambien la vida a las personas, a las generaciones presentes y futuras. Buenísimo. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, que es un poco grande la pregunta, es una gran pregunta. Bueno, agregar ahí como para cerrar que la defensa del medio ambiente no es solamente desde un punto de vista jurídico, que tiene un rol muy importante, pero también hay un factor de incidencia en el que se movilizan las políticas públicas para que esas resoluciones de tribunales también puedan cumplirse, también para que se destinen los recursos necesarios. Y hay un rol importante también de la movilización ciudadana, de las personas fiscalizando y empujando a sus parlamentarios o políticos, a quien sea, para que cumplan también sus promesas electorales y vayan más allá de la defensa ambiental. Totalmente, Coti, hay un montón de alternativas y un montón de formas de ejercer el derecho, ni hablar. Aquí yo lo que sé es de litigio, por eso charlamos y nos gusta el litigio con Marcos, pero de ya hay muchos multiversos posibles, muchas alternativas. Y que dialogan. Así que muchísimas gracias, Cristian, fue una gran clase y saludos a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana, como dijo Marcos, con una gran profesora y un gran tema. Chau, muchas gracias, abrazo.